Buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a Laicos Católicos Defendiendo su Fe con el tema ¿el perdón a papá y a mamá es posible? Ahora el jovenazo Luis se esmeró en preparar el tema y me parece que le quedó muy bien. A ver, primero Dios, ¿verdad? Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a su página, Laicos Católicos Defendiendo su Fe. Ya nos dijo Carlitos el tema. La idea es, pues, ayudarnos, ¿verdad? A poder, llevar a cabo ese perdón que nos hace falta. Y sobre todo, ya hemos dado el perdón en el matrimonio, ¿verdad, Carlos? Ahora nos toca ver el tema del perdón entre padres e hijos, que a veces es algo difícil, ¿verdad? Y Claudia Arellano, buenas noches a todos. buenas noches, Claudia, bienvenida también, nuestra lectora, ¿verdad? Aquí de cabecera, compañía de Laicos Católicos. Y bueno, pues, ¿por qué no ofrecemos la oración, el tema, Clau? Por todos los niños jóvenes maltratados dentro del núcleo familiar y por todas las familias desunidas. Bueno, pues entonces... Pues encomendamos más bien ofrecemos este tema a Dios y esperamos confiamos en que el Espíritu Santo sea el que se manifieste en esta noche y seamos nosotros la herramienta para poder llevarles ese mensaje a los que nos están viendo. Y nos dirigimos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Y a María Santísima también le pedimos que siga intercediendo por todos nosotros pecadores y también nos eche la manita en esta noche para dar lo mejor que se pueda de uno. Y pues ahora sí que tu preparación también llegue el mensaje a cada persona que nos está viendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Que por la infinita misericordia de Dios todas las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Que así sea. Y pues iniciamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues Claudia nos va a hacer favor de compartir unas cosas, ¿verdad? Una reflexión. Pero bueno, tú dile cuál es, de dónde viene. Ok. La reflexión que tenemos aquí es ¿qué es el perdón? De la página Píldoras de Fe, que nos recomendó nuestra hermana en Cristo, Eli Cárdenas. ¿Qué es el perdón? Es no tomar en cuenta la culpa. Clemencia es perdonar también la pena, y todo esto por benevolencia, es decir, por el amor de aquel que perdona, Dios. Cuando alguien me ofende, tiene culpa y merece una pena. Si la culpa es grave, la pena la aplica la autoridad designada para ejercer la justicia. Si la culpa es leve, la pena suele ser que yo ya no le hable a esa persona, que la borre de la lista de amigos y que jamás vuelva a beneficiarla. Pero si procedo a hacerle el mal, entonces hablamos de venganza, que suele ser más injusta que la ofensa original. Por eso la ley del talión. Lo contrario al amor es el odio, y es este sentimiento el que nos lleva a guardar rencores interminables y a planear venganzas que nos hacen más indignos que el que nos ofendió. El odio nace de un exagerado amor a nosotros mismos, es decir, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestra vanidad.
Se dice que sufre más el que odia que el odiado, y es muy cierto. ¿Algo que quieran comentar? No, pues, tú, Carlitos, ¿cómo ves? ¿Cómo se te hizo? Pues muy cierto, Luis. Siempre el que odia es el que siempre trae ese malestar, porque el odiado muchas veces ni se da cuenta, ¿verdad? De que lo odian, pero el otro ya está, pues se le retuerce el hígado, Sí. y el otro ni cuenta se da. Normalmente así pasa, ¿verdad? O muchas veces así pasa. Y yo creo que esto pasa mucho hasta, bueno, llevándolo a nuestro tema, que es el del perdón a los padres. Muchas veces los padres hicieron cosas que tal vez nunca se dieron cuenta. Entonces el día de hoy es analizar cuál es el daño, por qué yo le tengo rencor a mi padre o a mi madre, qué fue lo que hizo que el día de hoy yo no me pueda acercar a ellos, que estén en la edad a la mejor de la vejez, ¿verdad? Sí. Y que no quiera ver por ellos. Entonces muchas veces decimos, qué malos hijos, ¿verdad? Cuando a lo mejor ellos están llenos de resentimiento, pues por el mal que le hicieron los padres. Entonces, más que juzgar, este tema es pues buscar la raíz del porqué de las cosas. ¿Por qué le tengo odio? ¿Por qué le tengo resentimiento a mi papá o a mi mamá? Y claro, y es válido ese sentimiento, ¿verdad? Lo que no es válido para el cristiano es seguirlo alimentando día a día, o lo otro, pues dejar a los padres, porque la misma ley de Dios pues nunca dijo ama y respeta a tus padres si fueron buenos. Si no fueron buenos, no los respetes. Eso nunca lo dijo Dios, ¿verdad? Y la otra cosa que me gustó fue esto, ¿verdad, Clau? ¿Cómo se te hizo a ti? ¿Cuál? Esto que dice, venganza, que suele ser más injusta que la ofensa original. Ajá. La venganza no nos lleva a nada bueno. Todo lo contrario, alimenta puros sentimientos malsanos, puros sentimientos que no son buenos, que no nos ayuda a nosotros, ni ayuda a esa persona, en cuestión de hasta cómo le hablas, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me gustó también mucho, o me llamó la atención, es que dice que nos hace más venganza. ¿Por qué nos hace más indignos? Porque ya lo estás haciendo con alevosía, ya lo estás haciendo con pues todo ahí planeado, maniobrado para hacer mal. Y si, fíjate que ahorita se me viene a la mente el tema que vimos hace 8 días, sobre seremos juzgados en el amor. En el amor. Muy buen tema. O sea, aquí vemos también lo opuesto, ¿no? Sí. Entonces, mejor pues tratar de perdonar, porque así hasta nos sana a nosotros, Uh-huh. sana nuestra alma, estamos mejor, estamos más liberados. Y pues estar así mal, no nos ayuda a nosotros principalmente. Y en nuestro entorno, Uh-huh. sí, el que viene siendo la familia, y así nos vamos extendiendo. Qué mejor que... Es como un virus, ¿verdad? Sí, qué mejor pues ahora sí, por amor, perdonar. Perdonas a esa persona, y hasta sientes liberación, ¿no? Uh-huh. No guarda tanto sentimientos malsanos. Malsanos. Dice aquí, se dice que sufre más el que odia que el odiado. Y es muy cierto. Sí. Porque, bueno. por ejemplo, ¿verdad? Les decía hace rato, si vamos manejando, a mí me ha pasado, una vez me pasó que iba yo en mi moto bien a gusto, y en un semáforo me llega un taxista. No, me recordó a mi mamá que me está viendo. Y dije, ay, gracias, porque no me acordaba de ella. Y bien agresivo, y no, ¿qué te pasa? Y yo le dije, mi hermano, discúlpame, pero ni siquiera vi lo que te hice. ¿Estás seguro que fui yo? Sí, tú fuiste. Le dije, yo ni cuenta me di, discúlpame. Y como me vio bien tranquilo, pues yo creo que se le como bajó. que los frena también. Sí, a veces. Fíjate que desafortunadamente vivimos en un mundo ya muy problemático, que todos ofendemos a todos, que ya a veces reaccionas mal, pero también estás esperando que esa persona reaccione mal para alimentar todo eso. Ahora sí que para decir, era la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Como que uno busca eso, ¿no? Sí, sí. Ya estamos ya en un mundo ya muy diferente, donde ya se perdieron los valores, ya no hay respeto, ya se han perdido muchas cosas, y como que uno está esperando nomás cualquier cosita que diga la otra persona para no sacar encender la eso, mecha. sí. ¿Cómo ves, pues no nos Carlitos? lleva a nada bueno eso. No, pues con respecto a lo que dicen, yo les
¿Y dónde está la caridad? Exactamente. La caridad es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está la caridad? El ejemplo que mencionas del taxista y su caridad. Y desgraciadamente tenemos tanto rencor que no permitimos que entre la caridad a nosotros. Entonces sí son cosas que, yo me acuerdo que era muy explosivo y pues poco a poco se me ha ido bajando esa... Porque digo, ya ni estoy tan chavo, ya los dientes ya no vuelven a crecer, ya no sabe uno con quién se mete en la calle. Y aparte, pues como cristianos debemos de que se nos note, dicen por ahí, ¿no? ¿Eres cristiano católico? Sí, soy cristiano católico. Pues que se te note. Porque si paso yo ando en mi moto y y ahí, pues recordándoles a todos haciendo ese tipo de groserías, pues no es algo conveniente. Entonces debemos de dar ejemplo como cristianos. Bueno, pues ahora veamos o analicemos cuáles son las causas de mi odio que yo pueda tener o resentimiento a mis padres, ¿verdad, Carlos? Sí. ¿Cuáles serían aquí las cosas que tenemos que analizar? Pues serían los daños, ¿verdad? Los daños que hemos vivido. Porque para que haya un resentimiento, un rencor en contra de otra persona, es porque anticipadamente hubo algo que nos hizo. Y desgraciadamente de quien más nos duele es de la gente más cercana a nosotros. ¿Tú qué opinas, Carlos? Así es, pero fíjate que también pienso, Luis, que muchas veces ese daño que se hace en ocasiones es hasta ni cuenta te da. No, muchas veces no. No, o fue por alguna situación o algo similar, pero a veces ni cuenta te das, Luis, de que hiciste un daño. Y sí, hay veces que no, y hay veces que desgraciadamente uno lo hace, pero quien recibió el daño pues se le quedó bien marcado, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer un análisis, cada uno de los que nos está viendo, pues si por ahí tiene algún resentimiento con papá, un resentimiento con mamá, y todavía los tenemos en vida, creo que tenemos la oportunidad muy grande que Dios nos da para ponernos en paz con esos padres, para que el día de mañana que se vayan, no tengamos sentimiento de culpa, porque tú has ido a un funeral alguna vez, tú que me escuchas, y has oído a los hijos como unos gritos tan horribles que dan por la muerte del papá o de la mamá, por una cosa a veces el dolor sí está ahí, el problema es que a veces es porque ese dolor ¿cuál es tu verdadero dolor? No pedí perdón en el momento, cuando todavía podía, o no di el perdón cuando todavía podía. Entonces aquellos que tengan a papá o a mamá vivos, tenemos esa oportunidad de pedirles perdón y decirles te perdono, porque a veces pues ellos también requieren esa parte, ¿no? Y a veces, aunque hayan sido buenos nuestros padres, en mi caso yo no tengo nada que decir malo de mis padres, pero también tuvieron sus errores, también tuve algo que perdonarle a papá y a mamá, y yo creo que todos como hijos, porque no hubo una escuela para padres. ¿Tú fuiste a alguna escuela para tener a tus hijos o tú, Claudia? No, claro que no. Así, o sea, es un instinto que Dios nos puso, por eso Dios nos da sus leyes, sus mandamientos, por eso es que se nos recomienda estudiar la palabra de Dios para tener una guía en la vida. Y a veces pues crecemos como los animalitos, sin una guía, ahí se va, y es cuando vamos cometiendo muchos errores. Todos, yo como padre cometí muchos, pero ahorita primero vamos a hacer el análisis hacia los daños que a veces pudimos haber sufrido de parte de nuestros padres. ¿Cuál es la intención? No de tener ahora más armas para echarles en cara o para poder yo tener un pretexto de por qué no los voy a ver o por qué no los ayudo. Es sanación. Aquí se trata de buscar una sanación interior. Si quiero estar bien en paz con Dios, necesito sanar mi corazón. Entonces uno de ellos, pues vamos a ver los daños que pudimos haber sufrido por parte de nuestros padres, ¿va? En uno de ellos, el primero, ¿cuál sería, mi Carlitos? Abandono. ¿Cómo qué tipo de abandono puede existir? Físico, psicológico, espiritual o convivencial, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el físico. ¿Cuál vendría siendo ese abandono físico de los padres? La ausencia. Sí, la ausencia. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Yo estoy harto de ti, mujer, o yo estoy harto de ti, hombre. Ahí nos vemos, ya me conseguí otra mujer.
y dejar a los hijos, ¿no? O no quiero esa responsabilidad. ¿Cuántas veces hubo personas, o las hay, o las sabemos, ¿no? O sea, yo me voy a incluir, no porque mis padres tengan todo lo que voy a tratar, más que nada es para que pues, no se vea como que vamos a juzgar al prójimo, ¿no? O a los padres. Entonces, ¿cuántas veces mi padre me abandonó porque se fue con otra mujer y yo crecí sin papá? O incluso también cuando dedican más tiempo, ¿no? Sí, también. Bueno, de por sí no los vemos porque son los encargados de proveer la mayoría la mayoría de las familias son los que proveen y no los vemos, pero aparte también eso no se considera abandono porque es el que tiene que ir por el sustento, pero hay personas que en sus tiempos libres bueno, sea papá o mamá, dedican tiempo a otras cosas y no a su familia. a la familia, entonces también eso podría ser un tipo abandono. Ya es un abandono espiritual o convivencial, ¿verdad? Sí. Sí, por ejemplo, si se va uno de su casa, ¿qué pasa? Pues ya se desinteresa uno de los hijos y ¿qué pasa? La mamá tiene que salir a trabajar, ¿verdad? Pero bueno, eso poco a poco lo vamos a ir viendo porque si viene más adelantito. Pero entonces, a lo mejor tú fuiste una persona que creció sin papá o creció sin mamá o sin ambos, a veces hasta la vida a veces nos ha ido tan mal en la vida que a lo mejor no tuvimos ni papá ni mamá. Entonces, por circunstancias, a veces provocadas por los mismos padres o a veces fueron circunstancias pues que la vida, a veces la necesidad, la muerte de esos seres queridos, uno no sabe cuál haya sido la situación, pero ya tuve un abandono, ya existe un daño. ¿Cuál? No tengo esa imagen materna o esa imagen paterna. Yo así crecí sin esa imagen. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un daño psicológico, si hay una parte de mi ser, el ser humano está hecho para estar en familia, y si no está en familia, pues una parte está fracturada, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestro ser, y así crecemos, entonces con ese sentimiento de que a nadie le importé yo cuando era niño. Crecí con ese sentimiento de que fui a la escuela, a los bailables, me tuve que vestir de vaquerito para el bailable, y volteaba a ver, y nunca vi a mi papá o nunca vi a mi mamá. Eso se va guardando en el corazón desde la niñez, nos vamos quedando de que, y mi papá y mi mamá, allá andan volteando a ver si ve uno al papá o a la mamá, y ninguno de los dos. Y es triste, ¿no? Que pueda pasar eso. Entonces ahí tenemos una primer fractura, un primer dolor en nuestro corazón, ¿verdad? Y hay unos peores que vendrían siendo ya los golpes, ¿verdad? Sí. Golpes a mi persona, o ver cómo golpearon a mi madre, a mis hermanos, ¿sale? Entonces, ¿qué nos dejan ese tipo de cosas? Lo que son los golpes, pues nos deja impotencia, dolor, coraje, también nos deja mucha frustración y deseo de venganza, ¿no? Por ejemplo, en la impotencia, ¿qué podrías decir tú, Claudia? Si yo veo golpes, esa impotencia, ¿qué querría decir? Pues a lo mejor la impotencia de no poder salir pues a defender al ser querido que están golpeando, porque pues lamentablemente yo me baso más en cuestión de los niños. No es una frustración ver cómo papá o mamá o ambos están golpeando y no poder hacer nada. Y es triste. Y es triste, y desde chicos empezamos a alimentarles o a quererles dejar ese mensaje que la violencia es buena, y es todo lo contrario. No llevan a... Empezamos a formar hijos violentos, hijos o hijas violentas, o en su defecto, hijas que piensan que si salen a la calle y sufren de violencia va a ser algo normal, porque desde casa ya esto se está normalizando. Puede ser eso, ambos cosas. Y pasa bien lo que pasa en la sociedad, ¿verdad, Carlos? Así es, pues yo pienso que pues eso generaría traumas y patrones que después se repiten cuando esos niños crecen y se casan, son patrones que se van repitiendo. Y feo, ¿verdad? Porque ya tienes un dolor, y como desgraciadamente el ser humano, yo creo que en lo que menos invertimos económicamente, tiempo y todo lo que se necesite, es en sanar nuestra mente y nuestro corazón, nuestra alma. Nadie queremos ir a un retiro, nadie queremos ir a un psicólogo, nadie queremos visitar a las personas que nos hicieron daño. O sea, no queremos cerrar esos círculos, como que preferimos dejarlo eso abierto
y me lo guardo muy dentro de mi corazón y con eso me voy hasta la tumba, ¿no? Entonces es feo que pase todo esto y los golpes, tanto físicos como emocionales, ahí se quedan bien grabados. Esos golpes con el cinturón, ¿verdad? Muchas veces pues, los padres de antes también nos pegaban y era bueno, era bueno hasta cierto punto. Yo a mí mis padres, mi madre, mi padre, y nunca lo vi como una agresión. Yo veía que era por educarme y es bueno que sí, pero hay límites, ¿no? Porque no es lo mismo a que yo le dé una nalgada a mi niño a que le dé un puñetazo en la cara. O sea, ahí ya que estoy haciendo, pues ya estoy contra el niño, ¿verdad? Ya es agresión. Pero pues, ¿cuántas veces no nos corrigieron así? Porque éramos latosillos. Pues sí, hasta la misma palabra de Dios dice, corrige a tu hijo con una vara. Pero no dice, golpéalo como si fuera tu igual, o todo eso. Y hay muchas veces que sí hay ese tipo de cosas. Entonces, la corrección es buena de los padres, pero ya cuando son golpes, cuando ya es porque esos padres sacan todo su coraje sobre ese niño, donde dejan marcas, donde dejan moretones, donde dejan quemaduras, ¿cuántas veces no saben videos que hay en el Face luego tan horribles que eso sí es de lo que más me pega a mí, así me da mucho coraje ver. Yo creo que aguanto muchas cosas, pero ver que golpean a un bebé, un niño, ese me hace bien feo. O sea, sí a mí me da impotencia, ¿no? Y yo pienso que lo más bajo en un ser humano, ¿no? Sí. Usar la fuerza que uno tiene hacia una persona que no se puede defender. Sí. Es sí. lo más bajo. Y muchas veces lo sufrimos eso. Muchas veces pudimos haber sufrido los golpes de quien más me debía de proteger, exacto, de quien más me debería de amar, de quien más debería de estar a mi lado, fue el que me golpeó, el que me trató mal, el que me abandonó. Entonces vamos viendo por qué soy así el día de hoy, por qué le tengo resentimiento a papá o mamá, pues por estas cosas. También entran ahí las adicciones, que probablemente sea el tema de la siguiente semana, adicciones, ¿verdad? Alcohol, drogas y todo lo que juego, todo eso, vamos a tocar ese tema con Fernando Pato Arellano. Entonces, pero bueno, ahorita va a ser por encima lo que son las adicciones. ¿Cuántas veces por el alcohol no dejamos a nuestra familia sin comer? ¿Sí o no, Carlos? Fíjate que para mí es un comentario personal, una apreciación personal que pues el alcohol es una de las drogas más destructivas en la familia. Destruye a la familia, destruye en todos los aspectos, económica, espiritual, moral, de todas las maneras, física, de todas las maneras el alcohol, mucha gente lo toma como un juego, ¿verdad? Ay, hasta desde niño le dan al bebé esa cervecita. Así dale al bebé y ahí está el bebé tomando. Como una gracia, ¿verdad? Sí. Pero ¿te imaginas lo que el patrón que le estamos dejando a nuestros hijos? Uh-huh. Y esa adicción al alcohol no es barata. No es barata. No sé cuánto vale un 6 de cervezas. No sé, 100 pesos. No más, porque una caguama creo vale 50 pesos, 45 pesos. Algo así ya anda una caguama. Digo, tomarte una cerveza no es pecado, no es malo. Pero tener la adicción ya al alcohol o alguna otra sustancia, como el juego, también el juego es una droga. Pero bueno, continúa. Sí, no es pecado tomarse una cerveza, pero ya tomarse 9. Y aparte, estás tomando dinero de la familia. Te estás robando. No es dinero tuyo, es dinero de la familia. Uh-huh. Entonces, digo, y el alcohol, pues la gente lo ve como un, pero es súper destructiva. Deja muchos estragos. Principalmente en la familia, sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos padres no llegaban borrachos a su casa? Yo conocí un caso muy cercano de una persona que se iba 2-3 meses y llegaba y ¿dónde está la comida? Y pues si no había de comer golpeaba a la esposa. Y si había de comer también la golpeaba porque pues ¿de dónde sacaste para la comida?
Y es triste. Entonces el trauma de los hijos que se tienen que ir a esconder abajo de la cama, se tienen que ir a esconder abajo de la mesa, la forma en que se trataban esos hijos, cuántas veces no se dan hasta las violaciones dentro de la misma familia, de padres a hijos, por el alcoholismo. ¿Por qué? Porque hay mucho daño en el alcoholismo. Entonces, el tabaco también igual, la droga, son adicciones que destruyen a la familia. Y si a mí me tocó ver un padre que llegaba borracho, golpeando a mi madre, golpeándome a mí, o ver simplemente la manera de cómo dejaba la casa toda tirada, o que traía a los amigos ahí a mi misma casa, pues es algo que se me queda grabado. El aroma inclusive puede llegar a nuestra mente a quedarse grabado por toda la vida. Muchas veces yo conozco gente que no, yo no te soporto el aroma de un crudo, de un borracho. Pues ¿por qué? Porque les trae recuerdos. Entonces, si tuvimos un padre alcohólico, un padre drogadicto, un padre que a lo mejor también le gustaba el juego, eso es una adicción. El dinero, las necesidades de la familia, de los hijos en este caso, que es lo que estamos hablando, no se cubrían por las adicciones. Qué tristeza, ¿no? Entonces, ¿cómo van creciendo los hijos con carencia, con dolor, con miedo, con inseguridad, con abandono, con golpes? Entonces, ¿qué es lo que nos han enseñado esos papás el día de hoy? Una vida de esas, pues, ¿cómo el día de hoy quieres que yo te ame? Pues si toda la vida me hiciste daño, yo no puedo amar a una persona que me enseñó a destruir a mi familia. Entonces es lo que pasa, ¿no? El día de hoy que está viejo o vieja esa señora, mejor de lejitos. No lo quiero ver en mi casa porque me trae recuerdos. Entonces es cuando empezamos a abandonar a esos viejitos. Dice uno, pues, que se lo merecen, pero ya vamos a ir viendo. Cada quien, veremos si se merece o no se merece, si a cada quien nos toca o no juzgar, ¿verdad? Entonces también hubo infidelidades. ¿Cuántas veces esos papás, ya sea el papá o la mamá, engañó al papá o a la mamá? Yo como hijo darme cuenta que mi papá engañaba a mi mamá, pues le agarré coraje a mi padre. O yo como hijo ver que mi mamá engañaba a mi papá, pues cómo no le voy a tener coraje a mi mamá si mi papá se iba a trabajar y mi mamá andaba de canija, o viceversa, ¿verdad? Cada quien pudimos haber sufrido alguna de estas cosas. Como les digo, me incluyo en todas las cosas para yo darme a entender y no ser una persona que juzga, ¿verdad? Pero así es la verdad. ¿Cuántas veces no pudo haber pasado algo de estos, Claudia? Exacto. Ajá. Yo pienso que eso se da y se sigue dando mientras no nos pongamos las pilas. Sí. ¿Verdad? Porque desafortunadamente las adicciones se expanden rapidísimo. Agarramos las cosas malas de los amigos, de los familiares para seguir el patrón en la mayor de las veces. No quiere decir que siempre, pero desafortunadamente en la mayoría uno agarra el mismo patrón, ¿verdad? Y debería ser todo lo contrario. Pero pues sí, el mal, las adicciones se expanden, pero a todo lo rápido, rapidísimo. Y sí, deberíamos mejor ver las cosas positivas de papá, de mamá, bueno, ahorita que estás tocando el tema de alcoholismo y adicciones, mejor, ¿por qué no ver el lado positivo de papá y mamá? ¿Por qué no enfocarnos mejor y hasta llegar a un punto de decir, no quiero ser igual a papá en cuestión de las adicciones? Sí, y muchas veces se dice eso, no, yo no voy a crecer y yo voy a ser diferente a mi padre. Yo no voy a tener que llegar a golpear a mi mamá. Yo no voy a llegar a borracho y darles a mis hijos. Eso sí. Pero vamos a ver si lo cumplimos ya cuando crecemos. A ver si es cierto. Que sería lo ideal. Sería lo ideal, ¿verdad? La otra, pues las infidelidades con la mujer, como les decía, con el hombre o la mujer. Los amigos. ¿Cuántas veces mis padres no prefirieron a mis amigos que a mí como hijo? A sus amigos que a mí como hijo. Le daban más tiempo a sus amigos que a mí de hijo. ¿Cuántas veces mi papá no le dio más tiempo a otra mujer que a mí como hijo? ¿Cuántas veces mi mamá no pasaba más tiempo con sus papás que conmigo? O sea, sí, yo nunca fui prioridad de mis padres. Primero fueron sus amigos, primero fueron sus padres, sus suegros, o lo peor, el trabajo. A veces mis padres me dejaron abandonado a la casa. Yo soy el que trae el teoso, sí, pero también juegues conmigo, papá. También me hace falta que me hables de cosas, que vivas, que veamos una película,
muchas cosas y a veces no lo hacen, bueno, no lo hicieron. Dedicamos el tiempo a los amigos. Sí, y eso es feo. Entonces está siendo infiel en esa forma, ¿verdad? Luego tenemos lo que es las indiferencias a mis necesidades, en lo que es material y emocional. No sé qué opines al respecto. En cuanto a lo material, pues sí, me tenían bien vestido mis papás, ¿no? Yo traía tenis de los Nike, de los Adidas, yo traía tenis de lo mejorcito, pero nunca tuve a mi papá conmigo, nunca jugó porque pues siempre se dedicó a trabajar, Claudia. ¿Cómo ves? O tú, Carlos. Pues yo creo que hablas de algo que no existe, Luis. Eso no se da, eso nada más en tu mente. En mi mente, ¿verdad? Nada más en tu mente. Desgraciadamente, y pues son cosas que, aunque no querramos, pues tuvieron que existir en muchas familias, muchos hijos. ¿No? A lo mejor tuvimos todo lo material, tuvimos los mejores videojuegos, tuvimos patines, tuvimos todo lo mejor, porque mis padres, los dos trabajaban día y noche para darme lo mejor, pero mis padres decían que para ellos era lo mejor lo que me daban, bien vestido, la ropa de marca, pero nunca me preguntaron si era lo mejor para mí, lo que yo quería. Yo quería que estuvieran conmigo, yo quería que mis padres me abrazaran y me dijeran: hijo, te amo, eres mi campeón, hijo, yo sé que tú puedes salir adelante, tú eres el mejor, ¿qué te pasa en la escuela? ¿Quién te está golpeando? Vamos, hablamos, te ayudo a hacer tu tarea, ¿a qué no le entiendes a tu tarea? Todas esas cosas eran las que me hacían falta y prefirieron darme lo material que el tiempo. Pues para acallar las culpas, ¿no? Sí. Y qué feo es eso, ¿no? De que, oye, pues yo me hace falta mi papá que me dé un abrazo o que me cargue. ¿Y qué pasó? No llegó eso. Eso sí, bien vestidito. Fíjate que yo pienso que la mercadotecnia se ha encargado de bombardearnos tanto que nosotros también como papá, estamos hablando de nuestra generación, creemos que con darles cosas que nos están bombardeando las empresas, con darles eso a los hijos, porque nosotros no lo tuvimos, van a estar bien. Es lo que ellos quieren, pero se nos olvida algo muy importante, que fue lo que nuestros papás, bueno, yo estoy generalizando de nuestra generación, sí. estuvieron más al pendiente de qué ocupaban. ¿Qué era lo que necesitábamos? Era básico, lo necesario, lo básico, pero ahora a veces ni siquiera ocupan más tenis, por así decir un ejemplo, no ocupan más tenis de marca y ahí estamos retacándole, porque creemos que de esa forma los vamos a llenar. El celular. Tengan su celular y de marca, porque no quieren de los chafitas, quieren de los nuevecitos y de los que ya hacen el iPhone. Ay, no, comerciales no. Y de hecho, pues yo pienso que les hacemos muchísimo daño. Sí. Pero también, lamentablemente, la mercadotecnia se ha encargado de pagar muchísimo dinero para saturar las cabezas de los jóvenes principalmente de que ocupan cosas de marca. Pero hay excepciones, hay personas que lo tienen todo, pero no, lo tiene todo materialmente, pero no tiene esa plática con papá, no tiene esa comprensión, no tienen ese tiempo de calidad con los padres, ¿verdad? Y es donde se va creando la ruptura, o sea, le vamos echando más cosas al costal de los papás, ¿no? Mi papá fue un desgraciado, mi mamá también, no, de lo peor. Y luego para acabarla se divorciaron, Claudia, entonces me quedé sin una familia. Cada quien pensó en ellos y a ellos yo le valí queso a los dos. Porque mi papá ya tenía otra mujer y se quería casar con la otra. Mi mamá ya tenía otro hombre y que se quería casar con el otro hombre. Y nuestra familia no les importamos. ¿Cómo no voy a tenerle coraje a mi papá y a mi mamá? Si nunca les preocupamos a esos padres. Entonces, de que me hicieron mucho daño. Entonces, ¿cuántas veces por el problema del divorcio no me tuve que pasar 6 meses con mi papá y dejar a mis amigos de la infancia por irme con mi papá? Y luego me iba con mi mamá. Ahora la ley dice que me tengo que ir medio año con mi mamá. Pues ahora dejo a mis grandes amigos y siempre roto. Doble personalidad, doble vida. Desde la niñez tuve que llevar una doble vida. Y el día de hoy, pues quiero seguir llevando una doble vida. Pero bueno, vamos a ver eso. Que ahorita estamos hablando nomás de los papás, Eso hay que tirarle ahorita a los papás. Todo lo malo que hicieron. Ahorita vamos a ver.
Entonces, o las parejas, ¿no? Pues ya mi mamá se volvió a casar y su esposo me golpeaba. ¿Sí o no, Carlos? Sí. Son las cosas que se dan. Y fíjate que también lamentablemente, Luis, cuando ocurre el divorcio y se van los hijos con la mamá, ¿en qué papel dejan al papá? Ah, sí. Olvídate, no. El peorcito, Tu papá es el peor, Sí. es un borracho, es un mujeriego, es un flojo. Por eso nos abandonó, Sí. porque no nos quiere, no te quiere a ti. Se envenenan. Uno u otro, tanto el papá como la mamá. Así es. Sí, a mí me agarraron de arma porque mi mamá todo el tiempo me habló mal de mi papá y mi papá todo el tiempo me habló de mi mamá. Yo ya no sabía qué hacer, si hacerme para mi papá o hacerme para mi mamá. Yo lo único que veía es que yo era el arma de los dos. No me querían. Yo cómo los voy a querer el día de hoy si nomás me utilizaron para atacarse uno al otro. Mi mamá no me dejaba ir con mi papá. ¿Por qué? Porque no quería que estuviera yo con otra mujer. Y mi papá no me quería dejar con mamá porque decía que mi mamá era una mala mujer y que tenía muchos novios. O sea, así crecí, así crecimos. Y por eso yo le tengo odio a mis papás el día de hoy. Vuelvo a aclarar para los que se van conectando, no es mi vida personal, porque tengo mi madre y nunca hablaría mal de ella, ¿verdad? Pero nos ha pasado. Ahí entra el egoísmo, ¿no? Sí, ¿mandé? Ahí entraría el egoísmo de los padres, de no preocuparse por el hijo y estarse dañando. Sí. Bueno, más bien agarrar al hijo como mediador o ¿cómo se puede decir? Como bueno, sí. Pues como arma para estarse atacando entre ellos que ya son adultos, sí. Pero no sabemos todo el daño que le estamos haciendo a nuestro o nuestros hijos. O a veces, ¿qué pasó, Claudia? Pues mejor, o los dos me abandonaban, los dos por estar peleando ellos o por tener su pareja, yo terminé en casa de mis tíos o de mis abuelos. De los abuelos. Y el día de hoy les tengo respeto a mis abuelos, para mí son mis papás, mis abuelos. Pero mis padres que me dieron la vida, eso para mí no existe. Mis abuelos sí, porque ellos me criaron. Qué bueno que hubo quien. Pero los papás, ¿qué se merecen? Odio, coraje, nada. Están viejos, están enfermos, por mí que se mueran. Porque ellos se lo merecieron, me trataron mal. Así podemos pensar muchos. ¿Por qué? Por eso. A veces hasta con vecinos andaban los mismos hijos. Con los vecinos los tenían que cuidar a los niños, los vecinos. ¿Y qué pasó? Que a veces se daban cosas muy feas, porque como ven a esos niños indefensos, sin alguien que los proteja, son a los que atacan. Los más desprotegidos son los niños, los hijos, y donde pueden ocurrir tragedias. Es que yo fui violado, es que yo fui violada, porque mis padres nunca estuvieron al pendiente de mí, y donde me dejaban, que es que para que me cuidaran con la comadre que era de confianza, pues resultó que ahí me hicieron mucho daño. Ahí me hicieron muchas cosas y eso nunca se lo he contado a nadie, me lo voy a llevar a la tumba y el día de hoy, 40, 50, 60, 70 años, todavía sigo teniendo ese dolor en mi corazón y todo fue culpa de esos malos padres. Así es como el día de hoy pensamos. Y claro, muchas de estas cosas pudieron habernos pasado. O todas, o algunas, no sabemos, cada quien sabrá los tipos de padres que tuvieron y el daño y el rencor que le puedas tener a tu papá y a tu mamá. ¿Algo más al respecto de esto? Entonces, claro. el día de hoy, esos son los daños, ya vimos los daños y no nos vamos a quedar con esta parte. Aquí lo importante es hacer un análisis de por qué yo odio, por qué yo no puedo perdonar, por qué no quiero amar a mis padres, por qué en su vejez no los voy a asistir, o por qué se murió y nunca lo pude perdonar, o ahorita que está enfermo, no me importa que esté enfermo y solo, no le arrimo ni siquiera de comer. El día de hoy siento eso, ese rencor, ese resentimiento, ya vi por qué, algo de esto viví, ¿sale? Pero recordemos que perdonar es recordar sin sufrir y recordar sin dolor. O sea, el perdonar es recordar, necesitamos perdonar. El hecho de que perdonemos, no vamos el perdonar no quiere decir que se borra ese hecho, ¿verdad? Sí, yo ya perdoné y ya ni me acuerdo. No, sí, lo que sucedió, ahí va a estar. Ahí va a estar. La cosa es que nos deje de doler ese recuerdo, eso es a lo que tenemos que llegar. No podemos cambiar el pasado,
pero sí podemos cambiar la sensación, el sentimiento de ese recuerdo, como a través del perdón. Y eso solamente se da a través de Dios, de la necesidad que tenemos de Dios. Entonces, ¿cómo andamos por la vida? ¿Queriendo venganza? Así andamos. ¿Y qué nos dice Dios al respecto? Para eso, pues, Claudia, nos ayudas con las citas, que es Levítico, capítulo 19, versículo 18. Van a ser varias citas, pero muy cortitas. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Venganza? Esa es la parte que yo deseo ahorita por todo el daño que sufrí. Yo lo que quisiera es venganza, o simplemente si no quiero vengarme, no hago nada por esa persona que me hizo tanto daño, que fueron mis padres. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El prójimo son los papás. A un lado de mí, todo ser humano es el prójimo. Dijimos que era el próximo, ¿verdad? El próximo. Mis padres son el próximo, son el prójimo, ¿verdad, Carlos? Entonces, esa cita sí aplicaría a mis padres, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice Claudia otra vez? Perdone. No te vengarás No te vengarás. ni guardarás rencor Ni- contra tus paisanos. Ni guardarás rencor contra tus paisanos. Dios que nos dice, no debemos de vengarnos ni guardar rencor. Dios no quiere que tengamos rencor. Y no es porque sea un Dios de que aquí se va a hacer mi voluntad. Es un Dios que tanto nos ama que nos dice cómo debemos de andar por la vida para vivir plenamente, felices, ¿verdad? Con esa paz. Con esa paz, exactamente, ¿verdad? Ahora Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Quieres decir algo? No. Versículo 19. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién es el único que debe de tomar cartas en el asunto? Es Dios. Ahí dice que es el juez, ¿verdad? Es el juez. No menciona la palabra de juez, pero está dando a entender que es El que va a poner la justicia. Así es. Entonces, no soy yo, a mí no me corresponde juzgar el día de hoy a mis padres. El día de hoy Dios no quiere que me vengue de mis padres. El día de hoy no quiere Dios que yo sea quien haga la justicia. Él es el que va a actuar. Pero inclusive a veces decimos, pues Dios va a hacer su justicia. Como que deseamos que Dios haga justicia con mis padres, ¿verdad? O sea, sí quiero que Dios haga su justicia, sí quiero que Dios sea el que les dé su merecido a mis papás o al prójimo. Y también está muy mal, hay que pedirle eso sí, yo pienso, yo creo, yo estoy seguro que deberíamos de pedirle a Dios que no haga su justicia con esos que me dañaron. Porque si Dios hace su justicia es justa y no me va a gustar porque voy a verlo sufrir y a lo mejor me voy a arrepentir. Muchas veces queremos la justicia, pero es una venganza disfrazada de justicia, ¿no? Que Dios lo juzgue, que Dios sea el que yo no juzgo, que sea Dios, órale, que le llegue el castigo de Dios, así a veces, nada más que disfrazamos con palabras bonitas, no, yo no juzgo, pero que sea Dios el que lo juzgue. No, pues si de veras no quieres daño a tu prójimo, pues pídele a Dios que no lo juzgue, mejor que lo perdone. Fíjate que hay unas palabras que me gustan mucho, que nos ha mencionado don Félix. No recuerdo realmente si sea de algún santo o de dónde venga, pero dice, si ves algún defecto, algún error en ese hermano, pide a Dios por él. Si ves cualidades en ese hermano, dale gracias a Dios por él. También. Y es una forma de... Y es muy cierto, y se pide por él. Exactamente. No dice que Dios sea justo, ¿verdad? Exacto. Ay, qué bonito. Y a mí me gusta muchísimo esa, pues se puede decir reflexión Sí. o palabras. Hemos aprendido mucho de don Sí, Félix, cierto, ¿verdad? sí. Si ves algún error hay que pedir, no desearle mal, no desear, como dices tú, pues Dios lo castigue, no. No, Mejor no. pídele a Dios para que esa persona Que la perdone, ¿no? exactamente, y acepte más que nada lo que está haciendo mal, ¿no? Sí, Que se dé su cuenta conversión. y exactamente esa conversión. Y hay personas que también tienen muchas, bueno, yo pienso que todos tenemos defectos y cualidades, pero también si tienes cualidades
tiene cualidades, pues también darle gracias a Dios por ello. Porque pues también no nomás hay que enfrascarnos en lo malo, ¿verdad? Proverbios, gracias Claudia, De nada. no quiere hablar, gracias a Dios. Y a mí todo lo que dice Claudia, ¿cómo ves tú a Claudia, Carlos? Sí, dice que no quiere hablar, pero no, ya cuando Que le da pena, bendito Dios. Se va soltando. No, eso me da gusto. Y lo hace Dios, me pone las palabras. Proverbios 24, capítulo 24, versículo 29. Proverbios 24, 29. ¿Quiero venganza? No digas, le haré lo que me hizo. Palabra de Dios. No digas, le voy a hacer lo que me dijo. O como lo que hablábamos hace rato, la ley del talión, ¿no? No, pues, ni eso. Hay que pedir por nuestro prójimo. Y más si ese prójimo es mi papá o si ese prójimo es mi mamá. ¿Sí? Entonces, Dios te dice que no quiere, que no seas vengativo, que no hagas justicia, ni que hagas lo mismo que Él te hizo. Y a veces así queremos hacer. Me abandonó mi papá cuando era niño o mi mamá, pues ahora en su vejez, que se frieguen. Que se frieguen. Entonces son cosas que debemos de cuidar, porque vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, ahora de la misma página que es, ¿cuál? Píldoras de Fe, ¿verdad? Píldoras de Fe. Que Eli Cárdenas nos hizo favor, a mí me hizo, bueno, a la página a todos nos hizo favor de compartir Eli Cárdenas esa, y no, de ahí sacamos todos estos textos, que chulada, De hecho lo pueden buscar en Facebook, ¿verdad? Píldoras de Yo Fe. lo busqué en internet, en Google. En Google. Píldoras de Fe, así se llama la página. Y es católica. Sí, es católica. Dice, en mi corazón hay rencor, entonces ese espacio está robando el amar plenamente. Perdón. Bueno, eso todavía no es píldoras de fe. Es una reflexión, ¿verdad? Que hagamos. Si yo digo que amo a mis hijos, ahora sí, yo amo a mis hijos, no, yo soy un padre, no, yo sí soy la mamá que tuve, yo sí soy un buen padre y amo a mis hijos. Pues si yo tengo rencor hacia mis padres, entonces no les estoy dando todo el amor a mis hijos, porque un espacio, digamos que esta taza está a la mitad con café, el café representa el amor y lo vacío pues representa el rencor, ¿verdad? El odio. ¿Por qué no tengo toda mi taza llena de café o de amor? Porque una parte está vacía, entonces quisiste una parte tengo rencor. Si yo digo que soy un buen padre, si yo digo que soy una persona que ama de verdad, pues debería no de caber nada. Así, a ejemplo de María, llena eres de gracia, llena eres de amor, debemos de llenarnos de amor. A ejemplo de María, gracia o amor, que tengamos ese amor lleno. Quiere decir que a ella no le cabía ni tantito de pecado, pues a nosotros no nos debe de caber ni tantito de rencor. Entonces no hay que decir que nosotros sí somos buenos padres, porque si yo tengo rencor contra mi padre y amor a mis hijos, no les estoy dando todo el amor, porque algo de mi corazón está ocupado por rencor. Entonces no le estoy dando el amor completo a mis hijos. Y por lo mismo no soy perfecta. Ahora sí, claro. El amar plenamente. Es el amar plena, no, o sea, es parte de esta de arriba. Okay. Ya de ahí, ahora sí. Ahora sí ya es píldoras de fe. Ahora sí ya. Todo se trata sobre el amor. El perdón se trata sobre el amor. Perdona se trata sobre el amor. El cómo enseñar a los hijos a perdonar y a pedir perdón no será una tarea fácil para su vida. Pero es un deber educarlos y sembrar en ellos lo mejor para que se puedan ser partícipes de construir una sociedad más justa y más saludable. El amor juega un papel clave en esta enseñanza. Es a través del amor que hablará de una manera fácil el cómo enseñar a los hijos a pedir perdón y a perdonar. Cuando los hijos aprenden a perdonar, ellos aprenden a amar y a dar segundas oportunidades. Cuando un hijo aprende a pedir perdón, está alimentando su espíritu con responsabilidad y humildad. Y humildad, ¿qué va? Muchas gracias. ¿Cómo se te hace, claro? ¿O tú, Carlos? ¿Quieres opinar algo al respecto de este? Pues fíjate que está hablando sobre el amor
Y luego se me vino en la cabeza la carta de Corintios, ¿verdad? O sea, que el amor todo lo soporta esas fallas que tenemos, ¿verdad? Esos pequeños errores que cometemos. Ese es el verdadero amor, porque pues si no soportamos eso, como que no... No amamos de verdad. Exacto. No es cierto que el amor todo lo soporta. Porque al ejemplo de lo de las tazas, ¿qué tengo más lleno? ¿Con amor o con rencor? ¿Con qué está mi corazón? Y eso es lo que le doy a mis hijos. Entonces el día de hoy aquí nos dice que el amor sí juega un importante papel, ¿verdad? En esta enseñanza, porque dice que a través de los demás, donde logrará una manera fácil el cómo enseñar a los hijos a pedir perdón y a perdonar. Ya empezamos a hablar de un amor mutuo, ¿no? Es algo que se debe de hacer entre dos. Es construir una sociedad más justa y saludable. ¿Y cómo estoy construyendo esa sociedad desde mi hogar? ¿Y cómo tengo ese hogar? De veras hay justicia y hay salud. Pues ¿cómo voy a ser justo? Entonces... Hay amor. No hay amor. Y si no hay amor... No hay un amor pleno, está a la mitad. Y si no hay amor, ¿qué es lo que ocupa ese lugar? Si no hay amor, es limpiarlo. Primero es limpiarlo, sanarlo. Como dice la misma palabra de Dios, convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Verdad? Eso es lo primordial. Entonces ahora te vamos a presentar los 5 pasos para practicar el perdón. Pero ahí viene lo bueno, lo que no nos gusta, ¿verdad? Porque es bien bonito haber hecho un análisis de los daños que me hicieron mis papás, ¿verdad? Y ya lo señalamos a nuestros papás, y tú esto, y tú lo otro, y es que por eso soy así, por eso esto, pues por eso lo otro. Y así estuvimos señalando, así, mira, así estuvimos señalando, pum, pum, pum. Pero no me di cuenta que un dedo apuntaba hacia mis papás y el otro estaba apuntando hacia mí. Entonces ahora vamos a ver la parte que ya no nos va a gustar. Porque sí, bien padre que somos para señalar, ¿verdad? Y dijimos de cuando crezcamos o cuando yo tenga mis hijos, no voy a ser como ellos. Vamos a ver si es cierto. Paso número 1. Hacer un análisis a mi paternidad o maternidad. Desde los daños que me causaron, a ver si yo mismo los estoy repitiendo. ¿De veras? ¿Ya los tienes? ¿Ahí las personas? ¿Con sus saludos o todavía no? No, ¿verdad? Ahorita nos los pasas, mija, o tú me dices, claro. Entonces, paso número 1, analizar mi paternidad o mi maternidad, ¿sale? Ahora, tengo que analizarme esos mismos daños, pero ahora desde mí, ¿cómo soy yo como padre? ¿Cómo soy yo como madre? ¿Cuántas veces yo también no he abandonado a mis hijos por el trabajo, por los amigos o por la parranda? Entonces, dije cuántas veces, yo no voy a ser como mis papás. Resulta que sufrí por lo que me hicieron sufrir mis padres. Y yo, ¿qué estoy haciendo ahora con mis hijos? Con esos que dije, yo sí voy a amar, yo sí voy a respetar, yo sí voy a cuidar. No les va a faltar nada de lo que a mí me faltó. Y no van a sufrir lo que yo sufrí. Chin, aquí ya no me está gustando, Carlos. Porque yo nomás quería ser la víctima. Pero no, ahora me estoy dando cuenta que yo también abandono a mis hijos. Yo también los he dejado por irme al fútbol los domingos, por irme de parranda con mis amigos, o por andar de mujeriego, que me salió una muchacha, pues órale, mija, vamos a bailar, ándale, y la invito a bailar, en vez de irme con mis hijos a jugar, prefiero irme de pachanga. Pues ahora, eso que yo vi en mi padre, yo también lo estoy haciendo, Ah, caray, pues no que tanto me quejé de lo que hizo mi papá, y el día de hoy los abandono, o a lo mejor no hago nada de eso, pero psicológicamente les doy el tiempo necesario para ocuparme de sus necesidades. ¿A poco sí o soy esa espiritualidad, los abandono espiritualmente? ¿En qué manera? Pues no estoy cuando más necesitan. Si mi hijo, mi hija termina con su novio, con su novia, ¿estoy yo ahí? O si mi hijo anda en malos pasos, ¿estoy yo ahí con él? No, ahora no los abandono. Ahora yo ya me cansé de tener un mal hijo. Ahora sí estamos. Entonces, eso que yo critiqué de mi papá o de mi mamá, resulta que lo estoy repitiendo. Entonces, creo que no soy tan santo como lo estaba diciendo. Sí. Pues ahora vamos a mandar saludos, ¿verdad? Antes de es. proseguir. Siguen los saludos. Rocío Piña, Susi González, Saludos. Teresa Lemus, Robert Díaz.
Yumaira Jaime, Jorge Navarro, Elvira Pérez y Vicky Vicky Díaz. Saludos, Vicky Díaz. Bendiciones. Sobre todo quiero pedir por la salud de Robert, que andaba malito. Espero que ya ande mucho mejor, mi Robert. Y pues primero Dios que todo salga bien. ¿Vale? Acá se le fue la saliva por otro lado. Bueno, proseguimos. Entonces, yo digo que soy buen padre. Vamos a ver qué dice la misma palabra de Dios. Porque a veces yo me considero así como que sí, yo soy muy santo. Como que yo no fallo. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1, versículo nada más el 8? Y luego nos saltamos el 9 y el 10. El 10 sí, 8 y 10. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice la misma palabra de Dios? Que no soy perfecto, que no soy el padre perfecto. Sí, ya mi papá o mi madre me hizo mucho daño con todas sus actitudes, pero yo también soy como hijo. Yo no estoy siendo un ejemplo de vida para mis hijos. Yo también estoy fallando. En algo estoy fallando, porque lo dice Dios, que todos fallamos de una u otra manera. Entonces, así como hace ratito vimos los daños, ya vimos que yo también abandono a mis hijos, ya sea por el trabajo, porque a lo mejor yo de niño tuve carencias. Ahora quiero que mis hijos no tengan carencias. Pues me dedico al trabajo y los descuido. No les doy el tiempo, pero les quiero dar el dinero. Cubrir sus necesidades materiales y olvidando las necesidades espirituales o emocionales. Golpes. Los golpes, también a lo mejor, ¿cuántas veces no le llegué a pegar a mis hijos con coraje? Sí, o sea, a mí, ahora sí hablo de mi persona. Yo me acuerdo que 2 o 3 veces les llegué a dar una nalgada, pero con coraje. O les hablé feo porque yo traía problemas emocionales y algo que hicieran mal mis hijos, ahora sí, como que en ese momento los convierte en un costal para sacar su ira. Muchas veces los padres hemos caído en eso. Y cuántas veces yo no juzgué a mi padre o a mi madre por cosas que no me habían gustado, porque tampoco eran perfectos, pero sí fueron buenos padres. Aún así yo me puse a juzgar a mis padres. ¿Qué crees? Que yo hice peores cosas de las que mis padres pudieron haber hecho. Y yo que dije que mi padre no era perfecto, y cuando estaba joven que era rebelde, yo juzgué mucho a mi padre. Y es que mi papá esto, y es que mi papá lo otro. Y resulta que yo fui peor padre que mi padre. O sea, para mí el ejemplo de padre fue mi padre, no yo. Entonces, ¿qué pasó? No, que yo sí quería ser mejor que mi papá. Tanto lo criticaba, que entonces si yo me atrevía a criticar a mi padre es porque me sentía mejor que él, con más sabiduría que mi... Si yo critico a alguien es porque me siento superior a él, por eso lo critico. Si criticaba a mis padres es porque yo me sentía mejor, más sabio que mi padre, y resulta que no. A mí me falta mucho para llegar a ser como mi padre. Gracias a Dios, le aprendí mucho. Pero bueno, adicciones. ¿Cuántas veces a lo mejor mi papá era alcohólico o no era alcohólico? Cada quien, acuérdense. Esto ya es general otra vez. Si era borracho, pues a lo mejor mi papá era un padre borracho. Pues sí, era bien borrachote. Y ahora yo también no, pues es que yo también ya trabajé toda la semana. Como que merezco irme un fin de semana con mis amigos, cabrón. Te invito el fin. Deja a Claudia, a tus hijas. Pues tú te das en toda la torre toda la semana. Es justo, Carlos. Sí. Es que así, a veces así somos, y lo peor, no más hago el daño yo. Como yo me hago daño y quiero que otro de los que están junto a mí también le hagan daño a sus hijos. O sea, ahora resulta que no soy como mi padre, ahora resulta que soy peor que mi padre. Gracias, mi niña hermosa. Ahora resulta que somos peores que de esos que tanto señalamos, tanto juzgamos, resulta que somos ellos. Si ellos cometieron errores por los errores que yo he cometido, resulta que yo fui más fuerte en mis errores que aquellos a quien yo critiqué, que fueron a mis padres. ¿Quieres decir algo, Clara?
Pues que se siente muy feo cuando llegas a ese punto donde reconoces que tanto te admiraste de tus papás, de, como dices tú, de juzgarlos, de que no vas a volver, que no vas a hacer, no vas a repetir el mismo patrón. Y cuando lo haces, lo repites, ay, se siente feo. Sí. Pero cuando llegas a ese punto de reconocer, porque Sí. muchos A veces todavía no llegan a ese punto, no quieren reconocerlo y aún así siguen en su papel de que no son igual que los papás. Sí. Y a veces somos, pues, peores. Y así andamos por la vida con resentimiento hacia mi papá, hacia mi mamá. Y como soy una persona que tiene mucho resentimiento, quiere decir que no soy tan amoroso, ¿verdad? Una persona con rencor. No, pues no. ¿Cómo actuamos? Y a veces que decimos que no tenemos rencor, ¿cómo somos de padres? ¿Cómo le hablamos a la esposa? ¿Cómo le hablamos a los hijos? ¿Cómo le hablamos a los amigos? ¿Cómo le hablamos al conductor que se me cerró cuando iba manejando? Imagínate una persona que está llena de rencor, que no ha podido perdonar. De lo que habla la boca De lo que es lo que habla, contiene tu es corazón, lo que habita ¿no? en el corazón. Y entonces, ¿cómo soy yo para hablar? ¿Qué tanto grito? ¿Qué tanto tengo paciencia? Yo, por ejemplo, es un defecto que sigo trabajando, ser paciente. Yo soy muy impaciente. Y ese es me decían por ahí que parecía el perrito chihuahueño, muy nervioso, unos amigos, y es la verdad. Entonces, esa parte todo mundo la hemos cometido. Entonces, infidelidades. No, yo nunca engañé a mi esposa, yo nunca la he engañado. Sí, pero ¿qué tal te la pasabas con la mamá? En vez de pasártela jugando con tu hijo fútbol, voy con mi mamá. Y ahí me la pasaba todos los días. Está bien ver a los padres, no es nada malo, es lo mejor. Honrarás a tu padre y a tu madre, y hay que asistirlos. Sí, pero las prioridades siempre van a ser nuestros hijos, nuestra familia. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De esa sola carne nacerán los hijos. Entonces esa es su familia y dejará al padre y a la madre, no en abandono. Por eso hay que aclarar. Pero también yo cometí el error de darle más lugar a mis padres o más lugar a mis amigos o más lugar a mi trabajo que a mis hijos. Yo fui infiel con mi hija también. Yo critico a mi papá o a mi mamá porque le fue infiel, porque fueron infieles, y resulta que yo también soy igual de infiel. No en lo mismo, pero hago lo mismo. El tiempo que le tocaba a mis hijos, se los dedico a otras personas o a otras cosas. Entonces no soy tan fiel como digo, y así ando criticando y recordando lo malo de mis padres. Entonces son las cosas que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Algo que quieras decir, Miguelitos? No, te estoy Estoy escuchando muy atento, muy atento. Y luego también critiqué el divorcio. A veces también cometemos lo mismo, el mismo patrón. No, pues yo también me divorcio. Yo también voy a dejar a mis hijos, hay que se queden con la mamá o que se vengan conmigo o andamos peleando por los hijos. Así como ellos se divorciaron, es lo que muy a menudo se ve. Los padres se divorcian, los hijos se divorcian, los nietos se divorcian. Y es un patrón que venimos repitiendo, lo que decía la otra vez Fernando, ¿verdad? Que es un patrón y desgraciadamente tenemos que cortar ya esas cadenas que nos han atado a ese pecado, a esos patrones de repetir lo mismo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la sanación interior, a través de permitirle a Dios que entre en nosotros, ¿va? Entonces ese es el primer paso, un análisis a mi paternidad y ver que yo también soy una persona que cometo errores, que comete pecados, ¿va? Entonces, el paso número 2 sería pedir perdón de los daños que he causado a mis seres queridos, ¿sale? O sea, yo ya analicé y ya me di cuenta que también yo soy una persona, un mal padre o una mala madre. Pues ahora le tengo que pedir perdón a mis hijos por todos los daños que yo cometí. Pero también les voy a decir, hijos, es que yo también sufrí mucho, o a lo mejor no se los voy a decir para no hablar mal de mis padres, pero ya me di cuenta que fui así por el daño que recibí de mis padres, pero ya también me di cuenta que por ese daño y por no atenderme, yo cometí también los mismos errores, entonces quise que ya estoy al parejo de mis padres, ¿verdad? Ya no están los papás como que acá abajo y yo acá arriba, ya nos volvimos a nivelar. Exacto. Como en el otro. Entonces, por eso es bueno hacer, antes de trabajar el perdón, tenemos que analizarnos hacia adentro, hacia nosotros mismos. Porque es más fácil perdonar cuando me doy cuenta que yo también le he regado. Entonces, todavía no pidas perdón a tus papás, no perdones a tus papás.
Primero pídele perdón a tu familia. Y si tu familia te perdona, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a sentir bonito? ¿No te vas a liberar? ¿Qué vas a sentir cuando sientas, te hayas dado cuenta del daño que has hecho en tu familia? Tú como papá, yo como papá, yo como mamá, el daño que he causado en mi familia, y que sentir el perdón de mis hijos, eso me va a ayudar a ser consciente de lo grande que es el perdón, de que mis hijos me hayan perdonado todo lo malo que hice. Pues ¿qué crees? Que va a ser más fácil poder perdonar. Si yo no conozco el perdón, ese gozo del perdón, ¿cómo voy a poder perdonar? Si yo ni siquiera he sentido eso. Por eso la confesión es buena, ¿verdad? Cuando yo a través de la confesión recibo el perdón de mis pecados, tengo esa misericordia de Dios, me hace sentir ese amor de Dios, me lleno de amor, entonces me libero de todo eso, y es cuando yo puedo empezar a trabajar el perdón. Porque Dios, si conozco el perdón de Dios, es tan grande que me va a hacer sentir el perdón a los demás. Así, solo no. Si yo no conozco el perdón, pues ¿cómo voy a dar algo que no conozco? No podemos dar el perdón si no lo conocemos en nosotros mismos. Entonces por eso es bueno pedir perdón, para recibir el perdón de mis hijos y el perdón de Dios. Recibiendo eso es cuando voy a poder, ahora sí, empezar a conocer el perdón y poderlo compartir. Exactamente, Clau. Ese sería el paso número 2 que nos dice la misma palabra de Dios en Efesios 4, del versículo 31 al 32, dice así: arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate lo que dice: perdónense como Dios los perdonó en Cristo. Cristo perdonó todo. Y lo llevó hasta la cruz. Hasta la cruz llevó el perdón. El perdón. Y ahorita lo vamos a ver. Es muy cierto eso que dices. Y a mí me gusta que dice perdón mutuo. ¿Quieres decir algo al respecto, Clau? No, es que estoy analizando la cita y desde aquí nos dice: arranquen de raíz de entre ustedes todos los disgustos, arrebatos, todos los ¿Cuál malos sería la sentimientos. raíz? Desde tu niñez, ¿verdad? Esa es la raíz. ¿Dónde tengo mis problemas? Desde mi niñez. Entonces, si quiero arrancar desde la raíz, tengo que arrancar esto del daño desde mi infancia. ¿Y cómo es perdonando? Porque no voy a cambiar lo que ya viví. El maltrato y todo lo que mis padres me hicieron no lo puedo quitar. Eso ahí va a quedar para toda la vida. Pero sí el rencor. Fíjate, aquí nos dice algo bien padre: o sea, arranquen de ustedes todo lo malo, todo lo que les hace daño al espíritu, todo lo que los va a empobrecer espiritualmente, todo lo que les va a dañar. Bueno, no dice tal cual, como lo estoy diciendo, pero así lo entiendo yo. Arranquen de todo, arranquen de ustedes desde raíz todos los malos sentimientos que no les va a ayudar a seguir adelante y a tener esa paz que solo Dios sabe dar. Y aquí Él nos dice: perdónense. Nomás a mi prójimo, también a mis papás, Claudia. A todos. A mi mamá. Todos. Pero si fueron malos, no importa. dice ahí, ¿verdad? O sea, yo tengo que perdonar. Si fueron buenos o malos, esa es otra bronca. Claro. Y vamos a recordar que cada quien vamos a ser juzgados en nuestro juicio. Y juzgados En el amor. Entonces, ¿qué tanto amor das? Así vas a ser juzgado. Porque fíjate que el perdón es amor, ¿no? Sí. Es la manifestación del verdadero amor. Porque el que ama a su prójimo no lo puede odiar. Así es. No puede. O sea, este vaso está otra vez, ya regresamos. Está la mitad es amor y la otra mitad es rencor. ¿A poco aquí hay amor pleno? No hay amor pleno. Y debemos de entender, Luis, que el distintivo del cristiano, los que nos decimos cristianos, debe ser la caridad. La caridad. No el odio. No la venganza, el resentimiento. Es muy grande el perdón. ¿Qué? ¿Algo más, Clau? No. Y bueno, ya vimos lo que fue. Perdónense mutuamente. Es pedir perdón por los daños que ya hicimos nosotros. Recibimos ese perdón si es que nos lo dan, y si no,
pues hay que ganárnoslo, porque también no es fácil que los demás nos perdonen. No es fácil. Yo, todo el daño que yo le hice a mi familia, todavía tengo que seguir trabajando. Y eso va a ser para toda la vida hasta que se les borre ese sentimiento y se les llegue el nuevo sentimiento. Ay, o sea, así todos somos. Tenemos que trabajar. El que quiere ser perdonado tiene que, y recibió el perdón, de todas maneras tenemos que seguir trabajando. Porque ¿cómo ayudamos a que la otra persona sane? Pues vamos ayudándole. ¿Cómo? Pues si le dejamos malos recuerdos, ahora hay que empezar a dejarle buenos recuerdos. Que se llene el vaso con lo bueno para que se vaya quitando todo lo malo que tenía. Esa es la manera. Entonces, no nomás es pedir perdón de toda la vida. Así es el perdón. De trabajar el perdón. O que todo eso lo tenemos que trabajar toda la vida. ¿Va? Y luego dice el paso número 3. Ahora sí, ya empezar a voltear a ver a mis padres. Investigar o recordar las historias que ellos vivieron, su sufrimiento. Ah, caray, yo me acuerdo como que mi papá me dijo que su papá lo golpeaba. O que no tuvo papá. O que lo abandonó. Y que lo golpeaban los tíos. Y que vivía arrimado en una casa y que no le daban de comer. Oye, de veras, mi papá también sufrió mucho. Oye, mi mamá tuvo una mala mamá, un mal papá. Con razón es así mi mamá. Como yo ya vi los daños que hice por los daños que recibí, ahora voy a voltear a ver a mis papás para ver, caray, empezarlos a justificar. A ver el porqué de mis papás son así. Así como yo ya me justifiqué. Sí, yo cometí esos errores porque pues, tuve daños de mis padres. Sí, está bien, te dañaron tus papás. Tus papás, ¿por qué cometieron esos errores contigo? Porque ellos también sufrieron. Sí. O sea, nadie es malo en esta vida nomás porque sí, todo es por algo. Todo es por algo, o sea, si no nadie los amó en esta vida, entonces ¿cómo pueden ellos dar amor si nunca se los dieron? ¿Cómo pueden dar paciencia si nunca se la dieron? ¿Cómo pueden dar confianza si nunca se la dieron? O sea, la persona que no te dio lo que tú quisiste es porque nunca lo tuvo de sus padres. Entonces el día de hoy, pues ya tengo que empezar a ver las historias de sufrimiento de mis padres. Empatizar con su dolor, ponerme a pensar cuánto habrá sufrido mi padre o mi madre. ¿Te has preguntado o te has puesto a imaginar el dolor, a ver a tu papá de bebé, de niño, de 3, de 5, de 10 años, cómo lloraba porque a lo mejor también lo golpearon? ¿No te has imaginado a ese padre, esa mamá, chiquitos, cuántos no sufrieron o cuántas veces se quedaron sin comer, cuántos maltratos tuvieron? Imagínate esos momentos de tus padres, que ellos también sufrieron, que eran chiquitos, eran unos niños, y ellos también sufrieron. Por eso después fueron así, por eso después se convirtieron en seres de ira, de coraje, de maltrato. Pero en algún día ellos fueron personas buenas. Crecieron niños que eran buenos, se convirtieron en malas personas. ¿Por qué? Porque nadie los quiso, nadie los amó como debió. Entonces, si yo logro comprender esa parte, me va a ser fácil comprender y aceptar, pues, ¿por qué me trató mal mi mamá? No, pues mi mamá me golpeaba porque toda su vida fue una mujer golpeada. Toda su vida fue una mujer golpeada por mi papá, un decir. No, pues con razón, todo ese resentimiento lo sacaba conmigo. Ahora entiendo a mi madre, ahora entiendo a mi padre. Mi papá fue un alcohólico porque mi abuelo pues era alcohólico y mi mismo abuelo le daba a mi papá de niño alcohol, lo enseñó a tomar. Ahora entiendo a mi padre, él mismo le puso el sufrimiento. A veces como padres le vamos poniendo el sufrimiento a nuestros hijos. Por eso es lo mejor que podemos hacer para empezar a practicar el perdón hacia los padres. Pues ya vimos, es ahora voltear a ver su dolor de ellos. Si yo no comprendo el dolor del prójimo, que son mis padres, pues ¿cuándo los voy a comprender? ¿Qué dice Gálatas? Gálatas 4.3, nada más 4.3. Clau, Gálatas 4.3. De igual modo, también nosotros pasamos por una etapa de niñez y estuvimos sometidos a las normas y principios que rigen el mundo. Palabra de Dios. Ahí lo dice, todo el mundo pasamos por lo mismo. O sea, es una cadena, bueno, malo.
A lo mejor el contexto te pueda decir otra cosa, pero aquí lo importante es que dice que todos, ¿cómo dice, Clau? Dice, de igual modo, también nosotros pasamos por una etapa de niñez. También, o sea, hubo quien pasó por una etapa de niñez. Mis papás también fueron niños. Y estuvimos sometidos a las normas y principios que rigen el mundo. Estuvieron, igual mis padres, como yo, estuvieron sometidos a las normas y a los principios. Y si no hubo principios en ese hogar de mis padres, también ellos estuvieron sometidos a eso, a esa niñez y a ese sufrimiento. Entonces volteemos a ver a nuestros padres el sufrimiento que también tuvieron. Por eso, en nuestra niñez ellos fueron así. Mi papá era muy seco cuando yo era niño, él no sonreía. Y ya después que supe cosas que le pasaron a mi padre, y entre más viejo se hizo, más lindo se volvió mi papá, más sonriente. Entonces ahora yo me pongo a pensar, fíjate cómo él fue cambiando, fue mejorando. Pero todos tuvieron, de alguna u otra forma, cada quien tiene su pasado y muchas cosas hay de dolor en cada persona. Y no había tanto psicólogo como el día de hoy, no había redes sociales para que dijeran no te dejes de un esposo golpeador, aquí te vamos a ayudar, aquí está tal asociación, si no tienes comida o no quieres tener hijos, mira, o acá hay muchas cosas que el día de hoy la sociedad ya tenemos que no tuvieron nuestros padres, mucha información, ellos crecieron sin eso. Y nosotros que tenemos todo y seguimos cometiendo igual o peor errores que nuestros padres, Exacto. ¿con qué cara los estamos juzgando a nuestros padres, Claudia? O tú, Carlos, ¿cómo ves? Pues sí, Luis, yo creo que ya no se vale seguir en el mismo círculo. Hay que cortar esos círculos de que Estas cadenas esas cortarlas. cadenas, exacto, o sea, porque mi papá fue borracho y yo por eso también creo que no es correcto. Todo lo contrario, debemos de tomarlo de ejemplo, hacer lo que Ellos cometieron. ellos cometían. Pero aún así, algo voy a cometer también. Pero que no sea peor. Tenemos que ir mejorando, pero comprendiendo a los padres por qué fueron así. Fíjate que eso es muy importante. Me dejas aquí una reflexión de hay que preguntarnos antes de juzgar o antes de hablar o antes de describir a nuestros padres o al prójimo, puede ser cualquier persona, ¿verdad? Pero principalmente a nuestros padres, ¿por qué no nos preguntamos cómo fue su niñez? ¿Qué carencias tuvieron? ¿Qué problemas tuvieron? ¿A qué se tuvieron que enfrentar para salir adelante? Primero preguntarnos eso antes de estar señalando y enojarnos y por tu culpa o sea, somos buenos para reprochar, pero sería muy bueno sacar esa raíz. Uh-huh. ¿Qué es lo que le hizo falta a nuestros padres? ¿Qué daños les causaron a nuestros padres desde niños, en la adolescencia, exactamente? ¿Qué es lo que detonó para que ellos sean así? Uh-huh. Es muy bueno, fíjate, porque desafortunadamente empezamos con puros reproches, pero sería bueno primero preguntarnos por qué son así. Y buscar. Con el paso 3. Exactamente. ¿Y ya me adelanté? ¿Pues? No, es el paso, o sea, eso es exactamente, recordar este paso, el número 3. Investigar su vida, sus historias de dolor, de sufrimiento, de su niñez, ¿verdad? Y paso número 4 y penúltimo, oración. Ya es un encuentro, empezar a buscar la ayuda espiritual, empezar a buscar una ayuda. Si no eres una persona muy espiritual, pues acércate a un grupo, pero de verdad que la plenitud está en Dios. Sí, los grupos de neuróticos anónimos, de alcohólicos anónimos, todo lo de la asociación civiles que deriven de alcohólicos anónimos, salvan vidas, salvan matrimonios. Hay muchas cosas muy buenas, pero la plenitud la vamos a encontrar en Dios. Pero no está mal que pidamos ayuda en la psicología, en la psiquiatría, porque hay daños, hay que atenderlos, cada cual es especialista, pero donde te da la plenitud en tu espíritu es Dios, no va a haber otra, esa es la parte. Aquí va a haber muchas respuestas. Sí, ahí están las respuestas. Dios te habla y de veras que Dios te habla de unas maneras tan hermosas.
hermosas a través de su palabra. Hay muchos medios, muchas herramientas, grupos, muchas personas a las cuales uno puede arrimarse para esa ayuda. Sí. Pero a mí, bueno, no quiero decir que una sea menos importante que otra, pero aquí en la Biblia uno encuentra muchísimas respuestas. Por eso usamos citas bíblicas. ¿Se dan cuenta? Las citas bíblicas van muy acorde a lo que hablamos. Nos amparamos con eso, para que sea Dios quien hable, que no sea Luis, que no sea Carlos, que no sea Claudia, que sea Dios que nos utilice de instrumentos. De verdad que es difícil, a veces uno se siente indigno de estar hablando de Él, Sí, pero claro. por ahí decía un amigo que quién era digno, que entonces nadie iba a hablar de Dios o nadie iba a representar el papel de Jesús en un Via Crucis, porque nadie es digno. Nadie es digno. Sin embargo, pues Dios nos da ciertas cosas, ciertos dones para estar a lo mejor, no a lo mejor, sino Él va armando su plan de vida para cada persona. Entonces, a veces, si nos dejamos guiar por Dios, pues Dios va a hacer cambios. Y aunque seas un mal cristiano y te vas metiendo en esto, te vas volviendo un buen cristiano, porque Dios quiere gente que sea buena para su ministerio. O sea, Dios te va a ir cambiando, entonces no tengamos miedo. A veces hay personas que tienen el conocimiento y no lo quieren dar porque les da miedo o se sienten indignos. Nadie somos dignos de hablar de Dios, pero pues la dignidad siempre nos la da Dios, nos la da por Él, por nosotros murió Cristo. Entonces, y nos dijo que vayan y prediquen el evangelio. Entonces es un envío y lo tenemos que hacer. Y si le empiezas a encontrar ese sabor a la palabra de Dios, te va a ir cambiando tu vida poco a poco. Habrá transformaciones o conversiones dramáticas, así de un giro de 360 grados, ¿verdad? Habrá otras que como nosotros pues vamos poco a poquito. Poco a poco, pero Dios va cambiando tu vida. Es un trabajo constante. Sí. También, no queramos que sea algo así. Que sea abrupto y ya. Sería muy padre, ¿no? Que ya no cometiéramos pecado, pero pues ni modo. Pero sí nos podemos esforzar, ¿va? Exacto. Entonces la hablas, ¿sí, Carlos? Sí, fíjate que tenemos problemas con el papá, con la mamá, con los esposos, con los hijos. Y si tú quieres un consejo de Dios, te recomiendo que leas el libro de Eclesiástico. O agárrate los libros sapiensales, pero Eclesiástico es una chulada. Vas a encontrar muchísimos consejos de parte de Dios. Sí, gracias, Carlitos, gracias. Entonces, ya que vimos, entonces meditar un poquito, ya que nos metimos al conocimiento de Dios, ya que nos metimos a la oración, a la aceptación, a los sacramentos, que nos vayamos uniendo, religando, volviéndonos más religiosos a Dios, vamos a darnos cuenta, si más conocemos de Dios, más fácil se nos van a hacer las cosas. Porque, por ejemplo, en Lucas 23:34 tenemos un ejemplo grande de lo que es el perdón. Yo no pienso, estoy seguro que es el ejemplo más grande del perdón, que ya no fueron parábolas, no, fue realidad. Una realidad muy grande que es bien fácil hablarle a las personas como Jesús lo hizo, perdonen, y nos enseñó la oración del Padre Nuestro, y a la mera hora habrá practicado lo que Él le enseñó. Vamos a ver qué dice. Lucas 23:34. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas, echándolas a su suerte. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Jesús en su cruz, azotado, escupido, golpeado, martirizado, humillado, todos los daños que sufrió, clavado en la cruz, burlándose de Él, ¿qué dijo? Perdónalos, saben lo que hacen. Todo lo que Él dijo del perdón, ahí se vio que Jesús es el único
que lo que predicó, lo cumplió. Y era inocente, ¿verdad? Y era inocente. Si Jesús no se lo merecía y tuvo ese sufrimiento por ti y por mí, lo que decíamos la vez pasada, Jesús también se dejó crucificar, latigar, clavar en la cruz, escupir, ponerse la corona de espinas, no nada más por mí, también por mis padres que fueron malos, también por ellos murió. También por mis papás Jesús murió en la cruz. No nomás fue por mí, porque todos como que somos cristianos egoístas, ¿no? No, Jesús murió por mí. Ay, qué bonito, Jesús murió por mí. Qué padre que Jesús murió por mí, por mi salvación, pero también murió por mi enemigo, por mi esposa, por mi esposo infiel, por mi mamá o por mi papá que me trataron mal, por mi peor enemigo, por el asesino. También murió por ellos. Y nomás lo queremos para nosotros. Jesús murió por mí, murió por todos. Entonces cada vez que tengas a alguien a quien perdonar, recuerda que Jesús dejó que le pasara todo en su vida, no nomás por mí, también por esa persona que no quieres tú perdonar. Él sí le dio el valor y le dio el perdón a la persona que tú no le quieres dar ese perdón. Y sobre todo si son tus padres. Si son nuestros padres, debemos de darles ese perdón. Dios, Jesucristo nos da ese gran ejemplo. ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar? Nos dice Mateo 18 del 21 al 22. Mateo 18, 21 y 22. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué dice? Siempre debemos de dar el perdón. Toda la vida debemos de perdonar a nuestros hermanos. Nuestros hermanos también recordemos que son nuestros padres, porque todos somos hijos de Dios. Mi papá, mi mamá son hijos de Dios, al igual que yo. También son mis hermanos, mis padres. Y a veces nomás pensamos en el prójimo, pero no, al papá no, ni a la mamá. No, también a mis hermanos, porque ellos también son hijos de Dios. Y en eso no los queremos meter a los papás porque se portaron mal. Entonces, y tenemos otro gran ejemplo, una mujer que nunca debió de... ¿Sí, verdad? ¿Ya lo sabes? Sí. Una mujer que también le habló Dios, se le apareció un ángel. ¿Qué dice la Escritura mejor? Antes de que lo diga yo, porque es mejor que nos lo diga la misma palabra Lucas de Dios. 1, 28 y luego te saltas al 30. Lucas 1, 28 y Lucas 1, 30. llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Caray, hasta un ángel le apareció a María. No temas, que has encontrado gracia de Dios. Y fíjate, y a nosotros, a ella también le tocó el sufrimiento. Y a ella también le mataron a su hijo. Porque aquí estaban hablando de Jesús en la cruz, en la primera cita. Y ahí estaba María viendo a su hijo todo lo que le hicieron. Y a poco María dijo: ahí está, no que era favorita de Dios, no que hallé gracia delante del Señor. Hasta me mandaste un ángel. ¿Cómo es posible que primero me dices que soy bendita entre las mujeres, que hallé gracia delante del Señor, y luego me matas a mi hijo? Ella no le reclamó hacia Dios. También tuvo que perdonar. También perdonó. ¿Tú crees que no perdonó? Porque ella sabía el plan de Dios. Y si Jesús perdonó, pues claro. Entonces, ¿por qué no voy a perdonar a mis padres si tengo grandes ejemplos de personas que no debieron sufrir y sufrieron? ¿Sale? Ese es el paso 4. Y el quinto y último, perdonar. Ahora sí, ya practicar el perdón, decirlo verbalmente, textualizárselo a mis padres. ¿Sabes qué, padre? Ya que yo me di cuenta que fui una persona que también cometí errores con mis hijos. Ya que yo mismo, ya que me di cuenta de los errores que cometí, que pedí perdón, y si me dieron el perdón mis hijos, y si no, al menos pedí perdón en la confesión y Dios me perdonó. Yo ya sentí lo que es el perdón. Ya que investigué la vida de mis padres, ¿por qué me trataron así? ¿Por qué fueron así? Ya que me metí al conocimiento de la palabra de Dios, de conocer más de Dios, de tener ese encuentro a través de la oración, de los sacramentos. Ahora sí llega el momento
culmen y el más importante de este tema es perdonar. Ya llevé todo ese proceso. Ya va a ser mucho más fácil porque ya conoces de Dios. Si a ellos, a Jesús y a María, le perdonaron a pesar de todo lo que sufrieron, ¿por qué no voy a perdonar a mis papás? ¿Sufriste más que Jesús o sufriste más que María? ¿Te hicieron más daño que a Jesús y María? Yo pienso que no. Y nadie ha sufrido más como Jesús. Si no hubiera otro mediador, ¿verdad? Porque fue el único que entregó la vida. ¿Va? Entonces hay que ponernos a pensar eso. Y ahora nuestra labor, así como aprendimos de la palabra de Dios, ya es ayudar a nuestros hermanos de sangre. Mi hermano también está resentido con mi papá o con mi mamá. Les tengo que predicar el evangelio del perdón. Les tengo que decir cuál fue mi proceso de sanación. Empezar a ese perdón, empezarlo a repartir con los que también sufrieron igual que yo, que fue mi madre o mi padre, dependiendo quién fue la persona que dañó en ese hogar, si fue el papá o si fue la mamá o si fueron ambos. Pues ahora mis hermanos, que fuimos los que sufrimos, hay que evangelizarlos y decirles hay que perdonar a mi papá, hay que perdonar a mi mamá, porque el día que ellos se mueran, de verdad es algo que va a pasar algún día, se nos van a ir los padres y si no lo hacemos ahorita en vida, le vamos a llorar de arrepentimiento y de dolor de que no pudimos darle el perdón todavía en vida. Tenemos la oportunidad el día de hoy de perdonar y de pedirles perdón. Y también le tenemos que pedir perdón a nuestros padres, porque ya vimos que no fuimos, porque cómo reaccionamos hoy ya de adultos, ya los abandoné. Ahora sí ya, ¿qué dice la misma palabra de Dios en Deuteronomio? Bueno, vamos a ver qué dice Proverbios 23-22. Y ahorita les voy a decir un mandamiento, que es este. Escucha a tu padre que te dio la vida. No desprecies a tu madre cuando sea viejecita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí no dice que si fue un buen padre o una mala madre, lo respetes. Dios dice, respeta a tu padre y a tu madre, como hayan sido, ¿verdad? Tenemos que respetarlos. Y Eclesiástico, ¿ese lo tienes? No, pero ahorita no. O Deuteronomio 5:16. Tú dime. Deuteronomio 5:16. Si lo tienes más. Y sí, hermanos, entonces, el quinto paso necesitamos ayudar a los hermanos de sangre y a todos aquellos que sufrieron por el papá alcohólico, la mamá alcohólica, la mamá infiel o el papá infiel, los que hayan sido dañados por nuestros padres. Ahora tenemos que ayudarlos a que ellos aprendan a sanar, a que ellos aprendan a perdonar a esos padres que sí la regaron, tal vez sí la regaron, pero ni modo, ya me di cuenta que yo también no soy tan bueno como yo esperaba. Entonces, ¿qué pasa? Que yo debo de ayudar al prójimo a practicar el perdón, pero para ayudar a practicar a alguien el perdón, tengo que haberlo practicado yo primero. ¿Cómo voy a enseñar yo algo que nunca he vivido? ¿Cómo ves, Carlos? Se me mueve aquí. Tienes toda la razón. Se me mueve. ¿Cuál es? Deuteronomio, nomás que se me está moviendo Sí. tu teléfono. A lo mejor están... Dice que es Antiguo Testamento, Deuteronomio. Dice que es capítulo 5. 2, 3, 4, 5. 5:16, Clau. 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Yahvé, Dios tuyo, te lo tiene mandado. Pausa. Dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre como Dios nos lo ha mandado. No, ahí no dice que si fue un buen padre o si tú crees que toda la vida fueron buenos o que toda la vida han sido malos. Como sean que sean los padres, tú como hijo, yo como hijo tenemos la obligación de honrar a nuestro padre y a nuestra madre porque es un mandato de Dios. Después, cuando yo le quiero pedir a Dios por la salud de mi hijo que se me está muriendo, por la de mi esposa, por la de quien quieras, ¿con qué cara le pido a Dios? Claro, Él siempre nos va a escuchar, pero qué bonito sería cumplir los mandatos de Dios. ¿Qué más sigue? Y tus días se prolongarán por mucho tiempo y te irá bien en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que por honrar a mi padre y a mi madre tengo una promesa y aparte me da un premio. Sí.
Que te irá bien. Me irá bien. O sea, Tierra. si yo cumplo ese mandamiento, todavía recibo un regalo. No me conviene, a pesar de como sea mi papá o mi mamá, buscar ¿cómo se llama? Eclesiástico 8:6. No me conviene a mí. Eclesiástico, ¿eh? Sí. Es el 8:6. No desprecies al hombre en su vejez. También seremos viejos un día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea ¿qué crees? Que también vamos a ser viejos. Si en este momento de nuestra vida despreciamos a nuestros padres, hay que se queden solos. Yo no voy a ver por ellos. Yo no voy a batallar ahorita que están malos. Ahora sí, toda la vida nos abandonó y ahorita quiere que yo lo cuide. No, que se friegue. Así podemos pensar. Y dice Dios, no lo descuidemos en su vejez. Bien, tú vas a ser viejo. Todo lo que hagas el día de hoy por tu madre o por tu padre, que hagamos, nuestros hijos lo ven. Ellos, si yo le enseño a mis hijos, ellos también se dan cuenta, ya los jóvenes y los niños ya se dan cuenta, sí, mi abuelita es bien canija, mi abuelito es bien canijo, y aún así mi mamá o mi papá cuida de ellos, a pesar de que es bien feo o fea de modos, dicen aquí en Aguas, ¿verdad? A pesar de que mis abuelos son feos de modos, ahí está mi papá o mamá cuidándolos. Y desprecian a mi papá y siguen siendo los viejitos, a veces son, ya de vejez todavía son peores, hay unos. Sí. Pero ¿qué crees que les estás enseñando a tus hijos? Que a pesar de como esos viejos sean el día de hoy, los vas a atender. ¿Qué esperas que recibas el día de mañana? Sí. Le estás enseñando a tus hijos que vas a cuidar de tus padres sean como sean. Entonces hasta para beneficio propio, que vean nuestros hijos que así somos. Tenemos que hacerlo con ellos. Aparte que es una promesa, un mandato de Dios y que acompañada de una promesa, te irá bien. Te digo, entonces son cosas que, pues, ¿por qué no hacerlas? Y cuesta, el perdón no es tan fácil. Fíjate que está bien eso de que los hijos vean que honras, que cuidas, que mimas, que estás al pendiente de tus padres. Y como dices tú, ellos se dan cuenta de todo. Sí. Si acaso esos papás andan berrinchudos o están con uno, ¿cómo te diré? Problemáticos o en peleas, y aún así ven tus hijos que tú de todos modos así honras a tu padre, a tu madre, estás al pendiente, cuidas, ves por ellos, tratas de hacerles el momento un poco más ligero, pues eso habla bien de ti como cristiano, como hijo, y yo pienso que es lo que les estás enseñando, Como ¿no? padre es un ejemplo. Claro, uno El como ejemplo papá arrastra. también se equivoca. De eso no vamos a hacerlo a un negarlo. lado, pero era como decías al principio, nacemos sabiendo ser padres, no hay escuela para padres y a veces, la mayoría de las veces uno toma ciertos comportamientos de acuerdo a lo que vivimos de niñez. Sí. Que sería lo ideal no repetir patrones de ese tipo, sino repetir los patrones de mi papá fue trabajador, mi mamá fue chambeadora, Me cuidaron, todo lo positivo. Y fíjate que aquí hay un comentario de Yomaira Jaime que yo pienso que viene muy de acuerdo. Dice, tus hijos, tu espejo. Con Sí. eso, en eso se encierra todo. Tus hijos, tu espejo, porque son... Exactamente. Y Pero no bueno, siempre aplica, Bueno, mi sí, papá no hay tomaba. excepciones. Mi papá no tomaba y yo tuve mi temporada de borracho, tototote, Claudia. Hay Entonces, excepciones, ¿a quién claro. le puedo echar la culpa? Porque buenos que somos para echarle la culpa a los papás. Claro. ¿Y por qué no todos los hijos salen igual? Hay unos que salen profesionales, hay otros hijos que salen burritos, otros que salen no profesionales, que ni la primaria, pero bien trabajadores, otros hijos que salen, que todo les va bien, otros que de a tiro son unos borrachos. Si les dieron el mismo ejemplo, tuvieron el mismo padre, entonces no hay que venir a decir que fue el papá. También ya fue cuestión de cada uno. De las compañías. Sí, entonces
no todo le podemos echar. Hasta Claro, hay cierto excepciones punto tienen la también. responsabilidad de ellos. Exacto. Pero ya que yo crecí, ya la responsabilidad de sanarme ya es mía. La responsabilidad de sanar es solo mía, no es de mis padres, es mía. Si quiero vivir bien, tengo que aprender a sanar y lo mejor que hay es a través del perdón. Empezar a Perdonar. trabajar el perdón y llegar al real, ¿verdad? ¿Quieres Sí. compartir algo? Sí, Carlos? Luis, hace ratito ya ven que les recomendé el libro de Sí, Eclesiástico. sí. Hay dos citas que me acordé de ellas. Y dice: el que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. ¿Qué cita es? ¿Qué cita es? Déjame. Es Eclesiástico 3 al 4. 3 al 4. Ajá. Ahí te va. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara un gran tesoro. ¿Qué más queremos? No, y si esa te gustó, espérate la que viene. Ya ven por qué siempre, entre más seamos aquí, más ideas salen. Lo que uno no sacó, el otro sí. Lo que uno no dijo, el otro sí. Por eso es bonito. Dios te va poniendo las cosas. Eso es providencial. Eclesiástico Ajá. 3:14. ¿Y 3:14? De acuerdo. Fíjate, pongan atención, esto es muy importante. El que haya hecho, el bien que hayas hecho a tus padres, no se olvidará. Se te tomará en cuenta como una reparación de tus pecados. Señor, o sea, Perfecto. Yo creo que fue la cerecita del pastel. Me faltaban esas citas para cerrar con broche de oro, porque la verdad es muy cierto. Y no hay ni por qué dudarlo, es palabra de Dios. sí. Aparte, son libros sapiensales. Sí. Ya vieron todo lo que viene en la Biblia que a veces uno no sabe. Entonces, hermanos, ahí está. Dios nos pide eso. Y es un beneficio que adquirimos. Perdonar a nuestros padres es posible. Lo debemos de hacer y nos conviene. Por nuestro Por nuestro propio bien. Pero qué bien sería también hacerlo por ellos. Cuando mi padre murió me pidió perdón. Yo por dentro de mí dije, yo no tengo nada que perdonarte, padre. Aún así yo le dije, te perdono, papá. Porque era su necesidad de él pedir perdón. Ya nos habíamos pedido perdón muchas veces. Pero antes de morir mi padre, yo le volví a repetir, papá, perdóname. El conocimiento, el estar dentro de los retiros me hizo a mí valorar mucho a mis padres. Yo le tuve que pedir muchas veces perdón a mi papá y lo amaba mucho, lo quería mucho, lo quiero todavía. A mi madre, pues no se diga. Y Dios te va dando ese amor hacia tus padres. Entonces, acerquémonos, aprendemos más de Dios cada día y eso nos va a dar esa plenitud, esa tranquilidad. Cuando ellos mueran, tú estarás en paz y serás ejemplo para tus hijos. Eso hay que ponerlo siempre bien en cuenta. Cuando ellos mueran, uno va a estar en paz y aparte seremos ejemplo para nuestros hijos. Claro. ¿Verdad? Así es, Luis. ¿Algo más que decir? Sí, mira, para que se animen a leer este libro de Eclesiástico, te voy a dar unas perícopas. Honra a tus padres. Ayuda a los pobres. Actitud hacia la mujer. Te da consejos Sí. para que te dirijas a la mujer. Errores que hay que evitar. Son Formas de vida, ahí te da forma de Sí. vida. Cuidado con el malo. Todo depende de Dios. O sea, si que Dios te dé un consejo, Palabra. Ya lo vieron, hermanos. Aunque para este tema me agrada más Eclesiástico o Sirácides, también es conocido como Sirácides este libro, Ajá, pero todo el capítulo 3, es ese. de acuerdo al tema que tú Sí. estás dando.
3. Sí. De ahí salió del todo 3, capítulo, 3, 4 y sí. el 3, 14, ¿verdad? Sí, Carlos estuvo diciendo varios capítulos, todos los capítulos Siracida. están buenos, sí. Todos los capítulos están buenos, pero de acuerdo al tema que estás abordando ahora, los que padres. se perdonan los padres, todo el capítulo 3, sería bueno que lo leyeran. Esta es la recomendación de Claudia. Leamos Sirácida o Eclesiástico. Puede aparecer de uno u otro nombre. Sirácida o Eclesiástico. Todo el capítulo 3 habla mucho sobre los padres. Entonces, hermano, y los evangelios, pues del perdón Jesús directamente. Hermanos, yo por mi parte, no, espérenme, perdón. Nada más entonces, vamos a recordar los 5 pasos ya para terminar. Paso número 1, analizar mi paternidad. Ya que para empezar a practicar el perdón o poderlo hacer, paso número 1, analizar mi paternidad. ¿Cómo soy yo como padre? ¿De veras estoy haciendo las cosas mejor que mi padre? ¿Igual o peor? Cada quien sabrá. Paso número 2, pedirle perdón a esos hijos por los daños que me di cuenta después de haber hecho ese análisis. Ahora pedirles perdón y experimentar el perdón. Sentir ese perdón tanto a él como el perdón sacramento de la confesión. Eso me hace experimentar el perdón, conocer el perdón y entonces empezar a compartir el perdón. El tercer paso sería investigar toda la historia de la vida de mis padres, lo más que podamos, claro, cómo vivieron, cuánto sufrieron. Al yo saber un poco de la vida de mis padres, todo el sufrimiento y el dolor que tuvieron, me va a ser mucho más fácil comprender por qué actuaron como actuaron. Ya tomando en cuenta todos los daños que ellos me hicieron, ahora puedo ver que ellos, todos esos daños, también los sufrieron ellos. Paso número 4, ya empezar a acercarnos a Dios, ahora sí, a través de la oración, de la confesión, Eucaristía, todos los sacramentos, una asesoría espiritual de preferencia, y si no, pues recordemos, ahí están los grupos de asociación civil como Cuarto y Quinto Paso, el 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Al-Anon, todas esas son asociaciones civiles que nos van a ayudar mucho, pero la perfección la vamos a encontrar siempre en la palabra de Dios dentro de su iglesia. Y paso número 5 ya sería practicar ahora sí el perdón con esos padres y ayudar a mi prójimo, que serían mis hermanos, o todos ellos que fueron también víctimas de esos malos padres, a perdonarlos, ¿sí? Porque recordemos que cuando ellos mueran, tú estarás en paz y serás ejemplo para tus hijos. Entonces son los 5 pasos para practicar el perdón. Entonces yo los invito a empezar a practicar el perdón con nuestros padres, que los amamos mucho. Hay que amarlos. Si nos dolió es porque los amamos. Si nos duele es porque sí los amamos. Eso, si no nos importaran, no nos querían. Si tú tienes rencor a tu padre y a tu madre, es porque los amas. Mejor hay que investigar, hay que perdonar y empezarlos a amar. Pues muchas gracias por habernos escuchado a nosotros 3. No sé si quieran agregar algo más. Un comentario que nos hace Vicky Díaz, dice que nos quejamos, bueno, me imagino que está hablando hacia los hijos. Uh-huh. Se quejan, pero no reconocen lo bueno, responsables que son los padres. Sí, a veces. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, somos buenos para estar reprochando, pero no vemos exactamente. Lo que decíamos hace rato, lo señalo, pero este dedo me está señalando a mí. No, y deja de eso, no es 1, son 3, mira. Ah, sí, cierto, son 4 con este. 1 arriba, ¿verdad? Y 3 para mí. Este para allá y este. Esos 3 para acá. Ah, sí, cierto. Son 3, fíjate, ni eso no. Y sí es bueno que antes de reprochar, veamos las cosas positivas, los responsables que son, porque hay padres también que son muy responsables. Sí. Que están con alguna adicción, pero aún así son responsables, ¿verdad? Uh-huh. También hay que ver, es que hay diferentes situaciones, también diferentes, pues sí, situaciones dentro de la familia, pero como dices tú, y aquí Carlos también, hay que amar a nuestros padres, porque no sabemos todo lo que vienen cargando desde su niñez, no sabemos todo lo que les aquejan, todo lo que todavía les duele por no poder perdonar. Sí. Pero pues ahora sí que yo soy muy insistente, volvamos a lo mismo, de la mano de Dios y con mucha oración para que les dé ese entendimiento, principalmente que es un don del Espíritu Santo, ese entendimiento, para poder llegar a la raíz del porqué de las cosas y sí, hacer mucha oración por nuestros padres. Uh-huh. Porque pues no dejemos a un lado también todo lo que se sacrifican ellos. Sí, hay malos padres en cuestión de que hay adicciones, en cuestión de que
dedican tiempo, el tiempo de la familia a amigos, a alguna actividad, a lo mejor. Estamos hablando de adicciones ya un tiempo desmedido, Sí. ¿verdad? Porque también no quiere decir que no pueden salir con un amigo por ahí a comer o a divertirse, no sé, Sí, jugar no, fútbol, hay un cosas deporte. sanas y también. Exacto, pero ya cuando estamos hablando de un horario desmedido, de un descuido hacia la familia, Ya algo por rutinario de cada estar 8 días. yo, ¿verdad? Pero sí hay muchos padres responsables, hay muchos padres que aún con su niñez, donde vienen cargando mucho dolor, mucha incomprensión, mucho daño psicológico, daño espiritual, daño emocional, daño en la familia, aún así son buenos padres. Ujú. Han sabido ser buenos padres y pues nomás hay que llegar a la raíz antes de estar señalándolos, reprochándolos, porque somos muy buenos los hijos. Sí. Para estar reprochando todo lo malo, pero también vale la pena poner una balanza y también preguntarnos qué de bueno tiene tener mi padre. Y vamos a ver que si hay más empezamos cosas a poner buenas. cosas buenas, van a empezar exactamente a ganar en la balanza, ¿verdad? Entonces, pues... Y bueno, hermanos, pues cada quien acercámonos a nuestros padres y también pidámosle perdón por haberlos juzgado. Yo desde aquí pues le pido perdón a Chío Piña, que me está viendo, y pues cada quien lo haremos de manera muy personal, ¿verdad? También, pero te amamos, madres, padres, y hay que decírselos. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. A lo mejor no me atrevo a decirte perdono, pero dile te amo, y en ese te amo es porque te perdono. Entonces, pues Dios los bendiga, hermanos. ¿Algo más que quieras agregar, Carlitos? No, pues no, nada más agradecerte, Luis, por haberte tomado el tiempo No, gracias. de preparar el tema y como tú dices, o sea, todos esos grupos te ayudan. Sí, yo no lo dudo, Sí. que Alcohólicos Anónimos y todos los que mencionaste. Pero aquí está la plenitud. Dios y su palabra. En Dios y su palabra está la plenitud. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes que me acompañaron a dar este tema. Y bueno, hermanos, pues los esperamos la próxima semana. Fer, Pato Arellano y grupo de laicos católicos vamos a exponer el tema de alcoholismo y adicciones. Entonces va a estar bueno el tema. Si por ahí tenemos algún alcohólico en casa, pues vamos a tratar de hablar sobre este tema, los daños que hacen ya más a fondo y pues buscar la manera, los pasos a seguir. ¿Para qué? Para sanarlo. Entonces los esperamos el próximo jueves, igual 8 de la noche. Ahí les vamos a estar anunciando a través de Facebook. Y pues muchas gracias que nos escucharon. Gracias Claudia, gracias Carlos, Fer que está ahí con las citas y esta niña Regina y Angie acá que nos está viendo, nuestro auditorio. Que pasen buenas noches y Sí. yo me despido. Muchas gracias. Un pequeño comercial. Hace ratito subí un video sobre Ah, el Halloween. Tómense unos 3-4 minutitos que dura el video para que vean lo que realmente es el Halloween. Porque ahí viene ya la fecha. ¿Cuándo es el Halloween? El primero, el 31, ¿no? Es el 31 sí, es el 31 de octubre. Sí, para que vean primero La raíz. lo que están celebrando. Sin ¿Sale? saber. Échale ahí un ojito al video. Ahí está en la página. Y compártanlo. Compártanlo, sobre todo compártanlo. Compartir es evangelizar. Bueno, hermanos, buenas noches. Clau, algo que Pues quieras decir. muchas gracias por sus comentarios que nos hicieron llegar también. Y pues cualquier sugerencia también háganosla saber para ponerlos a trabajar. Sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Les Esperemos agradecemos. haber dejado una semillita ahí en ustedes, y cualquier duda también pregunta, no importa que sea fuera de este espacio. De manera personal. Ahí está el teléfono del WhatsApp. Oye, necesito hablar con Claudia porque tú no me das confianza, Luis, y es de mujer a mujer. Ah, pues te doy el teléfono de Claudia, o sea, ahí está el teléfono. Si necesitan algo y ya nosotros, oye, ¿sabes qué? Habla con un padre en tal parroquia, o sea, les podemos ayudar. Orientar. Que no somos Desde asesores lo que espirituales, podamos, pero a la vez podemos poner con las personas adecuadas, ¿verdad? Adecuadas. Sí. Bueno, hermano. Y muchas pues gracias. valoren mucho a sus papás. Quiéranlos, si están en vida, si todavía los tienen en vida, díganle en cuánto los aman
¿Y por qué no? Hay que pedir perdón, eso creo nos engrandece como seres humanos y demostramos ser hijos de Dios. Sí, sí. ¿Verdad? Que se Y vea. si desafortunadamente ya no están aquí con nosotros, pues hagamos oración por ellos. Hagamos oración por ellos y también pidámosle a Jesús nos enseñe a perdonar. ¿Verdad? Sí, tenemos a Regina que quiere decir unas palabras. No quiere salir porque hoy no se peinó. Nunca me peino, pero bueno. Bueno, nada más quería pedir por la salud de mi tío Juan José Jaime Olivares. Mañana lo operan y pues esperamos que salga todo bien. Pido por su salud. Ahí los que puedan hacer oración es Juan José Jaime Olivares. Pues pedimos por él. Cada quien hagámoslo antes de dormir, o si lo pueden hacer ahorita, pues hagámoslo, ¿no? Que el Señor tenga salud y que Dios lo proteja en esa operación. ¿Sí, mija? Gracias a ti. Bueno, hermanos, pues que pasen buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bonita noche. Adiós.